Hola, muy buen día, profesor. Mi nombre es Mónica Alvarado. Yo soy estudiante del grupo 9411 y yo le voy a exponer la competencia 1 y mecánica de suelos. El objetivo principal de este trabajo fue que toda edificación en ingeniería civil se encuentra sostenida por la corteza terrestre. Es por eso por lo que se debe alcanzar los resultados óptimos, y para eso es indispensable realizar algunos estudios de mecánica de suelos que garanticen la seguridad y rentabilidad de estos. Pues precisamente este trabajo es para conocer los orígenes del suelo, la formación, sus tipos, la clasificación, las estructuras y los tipos de arcillas que existen. Las generalidades principales es que la mecánica de suelos es la aplicación de la mecánica a los problemas geotécnicos. Esto quiere decir que ella estudia las propiedades, el comportamiento y la forma en la que se utiliza el suelo como material estructural, de tal modo que las deformaciones de resistencia del suelo ofrezcan la seguridad, la durabilidad y la estabilidad de las estructuras para evitar accidentes. La formación de los suelos. La formación del suelo es un proceso que suele durar miles de años y requiere de reacciones químicas y físicas y pues procesos biológicos que la alteran, como son los movimientos volcánicos. El origen del suelo comienza con la meteorización de las rocas, seguido por la influencia de los factores formadores de los suelos, que tras pasar el tiempo culmina siendo una capa de material completamente diferente a como es originalmente. Los tipos de suelo se deben a las diferentes características físicas y químicas y a diversos factores del suelo, como por ejemplo aquí tenemos un esquema que lo explica mejor. Partiendo de las propiedades físicas, los suelos pueden clasificarse en 6 categorías que permiten saber los diferentes usos del terreno. Y pues, por ejemplo, aquí están los cambios físicos, que pueden ser los cambios térmicos, el agua, el hielo, el crecimiento de cristales, el viento. Química sería la hidratación, la disolución, la oxidación. Y biológica, la actividad de bacterias, o sea, la putrefacción de los suelos. Mm, Los tipos de suelo. Los suelos calizos son uno de los tipos de suelo. También son llamados como suelos calcáreos o calciazoles, perdón, que son los suelos caracterizados por la abundancia de elementos calizos exactamente, y contienen carbonato de calcio por encima del 15%. Los encontramos en zonas áridas de la Tierra. Se forman a partir de depósitos aluviales, coluviales y eólicos de rocas calcáreas ricas en bases. Se pueden encontrar en tierras de llanas, montañosas, ambientes ártidos o semiáridos. Otro tipo de suelo son los suelos orgánicos. Los suelos orgánicos son aquellos que su composición básica presenta a gran cantidad de materia orgánica, como composta, a las que son como más fértiles para sembrar, que se utilizan, en el sector agrícola. Estos son procesados por organismos como bacterias, hongos, lombrices para aportar a la superficie una importante proporción de nutrientes. Los suelos volcánicos son los suelos oscuros que se desarrollan por la expulsión de volcanes, ricos en silicatos o vidrios. Se encuentran en cualquier clima del Ártico a las regiones tropicales húmedas en regiones volcánicas en todo el mundo, a excepción de regiones muy áridas. Por lo general son suelos muy fértiles. Mm, Esto quiere decir que la tierra es más productiva, que sirve para el cultivo de maíz, de frijol, de arroz,
de frutas, o sea, de muchas cosas, de bastante tipo de vegetación. Los suelos rencina son otro tipo de suelo. Estos suelos son desarrollados a partir de las rocas que contienen una gran cantidad de carbonatos de calcio, piedra caliza, dolomita, marga, entre otros, y yeso también. Estos suelos se diferencian de los otros ya que ocurren en Polonia principalmente y ahí tienen mucho calcio abundantemente. Ah, otro tipo de suelo es el laterítico, perdón. Estos suelos se producen durante el año debido a las variaciones estacionales de temperatura, de humedad tropical. El color del suelo indica su fertilidad, las de color rojo indican oxidación y laterización debido al exceso de agua. Ahora hablaremos de la importancia de la mecánica de suelos en la ingeniería civil. Pues es la aplicación de las leyes de la física y de las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. Es decir, esta ciencia fue fundada por Carl Terzaghi y todas sus obras de ingeniería se apoyan sobre el suelo de una u otra forma y muchas de ellas además se utiliza la tierra como elemento de construcción para terraplenes, diques, rellenos en general, por lo que en consecuencia su estabilidad y comportamiento funcional y estético estarán determinados entre otros factores. Mm, y pues eso es principalmente. Los tipos de estructuras. Ay, perdón. La estructura del suelo es el arreglo de partículas llamadas pedo y se entiende como tal a toda unidad componente del suelo, ya sea primaria, avena, limo o averilla o secundaria. La estructura se refiere a la agregación de partículas individuales del suelo para generar unidades de mayor tamaño conocidas como agregados o terrenos, que son el resultado de procesos podógenos, de podógenos tipos. Generalmente se describen tres aspectos en la estructura de cada horizonte: el tipo de estructura, el grado y la clase. Existen 4 grados fundamentales de la estructura que se clasifican entre 0 y 3. 0 es la estructura en la condición que no existen agregados visibles o bien que no hay un ordenamiento de líneas de debilidades, tales como la estructura de aglomerado y la estructura de grano simple, sin coherencia. Y, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de los ejemplos de horizontes. El horizonte 0 son los primeros centímetros del suelo. El horizonte A rico es que es el rico en materia orgánica. A continuación veremos los tipos de arcillas. Las arcillas fueron originadas por la alteración de las rocas piroclásticas, o sea, las rocas que están constituidas por material volcánico fragmentado por la explosión, que han sido lanzados a la atmósfera y depositadas previamente en algún lugar. Ah, la estructura granular presenta unidades pequeñas poliédricas rectangulares o esféricas, o sea, son un poco redondas, dispuestas alrededor de un punto con sus 3 dimensiones de tamaños similares. Es propia de los horizontes A, es decir, que está a los primeros centímetros del suelo. Y pues aquí tenemos una imagen para darle alusión a esto. La siguiente estructura es la subpoliédrica o subangular. Esta presenta poliedros de caras planas redondas con la carencia de ángulos agudos. Es propia igual de los horizontes A.
Enseguida tenemos la estructura prismática. Esta estructura, la dimensión vertical predomina, adopta forma de prisma con las superficies llanas, es propia de los horizontes B, o sea que es rico en materia orgánica. La estructura esquistosa o laminar, la estructura presenta un desarrollo mucho mayor horizontalmente frente al desarrollo vertical de las unidades estructurales. Es propia de los horizontes procedentes de materiales originales esquistosos que ceden al suelo una estructura. Es decir, estas no, a diferencia de las prismáticas, estas no van a crecer paradas, sino, bueno, no es que crezcan, sino que se formen de manera parada, sino que esas van a estar horizontalmente. La siguiente estructura es masiva. Esta quiere decir que no existen unidades estructurales y el material es una masa que no ha de estar necesariamente cementada, o sea, no está agarrada al suelo. Es una masa sin grietas, sin diferenciación de agregados, es propio de los materiales que no han sufrido procesos edáficos, que posee coloides arcillosos. Estos son derivados de los horizontes tipo C. Y en conclusión, la mecánica de suelos es la parte de la ciencia de la física que trata de la acción de todas las fuerzas sobre los cuerpos. Específicamente, esta ciencia trata sobre la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica sobre los procesos, sobre los problemas de la ingeniería y la formación de la geología y la naturalidad de los suelos. Asimismo, el flujo de, bueno, para poder hacer una buena construcción, todo esto es con la finalidad de que se puedan optimizar infraestructuras seguras para la sociedad y óptimas. Y pues por mi parte sería todo. Fue un gusto. Hasta luego.